Sebastián creció rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Ropa de marca, viajes lujosos, autos deportivos antes de cumplir los 18. Su padre, don Ricardo, era uno de los empresarios más poderosos del país. Dueño de hoteles, clínicas y negocios millonarios. Pero había algo que ni toda su fortuna podía ofrecerle: tiempo en familia. Don Ricardo siempre estaba demasiado ocupado. Demasiado ocupado para el desayuno, para los cumpleaños, para los domingos. Y Sebastián, aunque vivía en mansiones y autos blindados, se sentía cada vez más solo. Hasta que todo cambió un lunes cualquiera. Don Ricardo estaba en una reunión importante cuando se desmayó repentinamente. Lo llevaron de urgencia al hospital. Y entonces llegó el diagnóstico que ni el dinero podía evitar: un aneurisma grave, con mínimas probabilidades de recuperación. Sebastián corrió al hospital. Por primera vez, vio a su padre frágil. Inmóvil, entubado, rodeado de máquinas. Y por primera vez, sintió miedo. Miedo de perderlo. Miedo de darse cuenta que no conocía realmente al hombre que lo había criado. En los días siguientes, Sebastián hizo todo lo posible: contrató médicos particulares, neurólogos internacionales, clínicas de Suiza. Ofreció dinero para acelerar tratamientos, vuelos, estudios experimentales. Pero los médicos fueron claros: ahora, solo un milagro puede ayudar. Y fue ahí cuando ocurrió lo inesperado. Sebastián, desesperado, salió del hospital sin rumbo. Caminó por calles que jamás había pisado. Y en una avenida antigua, vio una pequeña iglesia con el cartel oxidado y bancos de madera viejos. En la entrada, un hombre humilde barría la acera. Era el pastor Elías. Sebastián, con la voz entrecortada: por favor, necesito oración. Mi padre está muriendo. El pastor lo miró con ternura y respondió: vamos a orar, hijo. Esta es la casa de Dios. Sebastián dudó. No estaba acostumbrado a ese ambiente. Él venía de cenas con políticos y obispos con trajes caros. Pero había algo en esa sencillez, una paz que nunca había sentido. Entró. Se arrodillaron. El pastor impuso sus manos sobre el pecho del joven. Y oró. Con palabras simples, profundas, como quien habla con un amigo cercano. Sebastián luego sacó un sobre lleno de dinero y trató de dárselo al pastor. Por favor, acepte esto, como muestra de gratitud. El pastor sonrió. Hijo, la oración no se vende. Lo que tengo, lo recibí gratis. Así también te lo doy. Esa noche, algo cambió en el corazón de Sebastián. Regresó al hospital en silencio. Se sentó junto a la cama de su padre, y simplemente le tomó la mano. Por primera vez, sin hablar de negocios, sin celular, sin promesas. Solo, presencia. A la mañana siguiente, ocurrió algo que nadie esperaba. A la mañana siguiente, Sebastián dormía con la cabeza apoyada en la cama de su padre. Hasta que sintió un leve movimiento. Abrió los ojos, y no podía creer lo que veía. Don Ricardo estaba despierto. Débil, pero consciente, giró lentamente los ojos y vio a su hijo. «¿Estás aquí?», murmuró con voz entrecortada. Sebastián rompió en llanto. Apretó la mano de su padre con fuerza. Médicos y enfermeros entraron sorprendidos: don Ricardo había salido del coma. Era un milagro. Uno que la ciencia no podía explicar. Pero que Sebastián ya sabía de dónde venía. Con el paso de los días, don Ricardo fue recuperando fuerzas. Pero lo que más impactó fue su actitud. El hombre que antes solo hablaba de cifras, negocios y poder. Ahora quería hablar de vida. De propósito. Y de fe. Don Ricardo, con voz suave: hijo, cuando estaba inconsciente, tuve un sueño. Estaba en un lugar oscuro, solo. Y de pronto, una luz me envolvió. Y escuché una voz que decía: aquí no importa cuánto tengas, sino a quién tienes. Sebastián se quedó sin palabras.
Papá, fui a una iglesia. Pedí oración. Y un pastor humilde oró por ti. Don Ricardo lo miró con lágrimas en los ojos. Fue esa oración, no el dinero, no los médicos. Fue Dios quien me devolvió. Semanas después, padre e hijo regresaron a aquella pequeña iglesia. Allí los esperaba el pastor Elías, con la misma sonrisa humilde. Y en ese templo sencillo, con bancos desgastados y paredes sin lujos, 2 millonarios se arrodillaron y entregaron su vida a Jesús. Don Ricardo, testimonio final, pasé toda mi vida construyendo imperios. Pero sin darme cuenta, estaba perdiendo lo más valioso. Hoy, sé que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, está en el amor, en la familia, y en Dios. Y así termina esta historia. De un hijo que buscaba salvar a su padre. Y encontró mucho más, una fe que el dinero jamás podrá comprar. Porque a veces, los mayores milagros vienen de los lugares más humildes. ¿Y tú? ¿Crees en los milagros? ¿Has sentido alguna vez que Dios tocó tu vida de forma inesperada? Comenta abajo tu experiencia o simplemente escribe, yo creo en los milagros. Queremos leerte. Suscríbete al canal para más historias que inspiran, tocan el corazón y fortalecen la fe. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita esperanza hoy. Porque Dios sigue obrando, incluso donde menos lo esperamos.